Buenas, bienvenidos a este video. Hoy estaremos hablando sobre el riñón y sus partes. Este grupo está conformado por Glady Ramírez, Luisa Sánchez, Maylene Arias, Adriana Gutiérrez, Yolaine Gómez y Sharon Alvis. Comencemos. Buenas, profesora y compañeros. Mi nombre es Sharon Alvis y hoy les voy a hablar sobre qué son los riñones, las partes que lo componen y las funciones. Los riñones son órganos del tamaño de un puño que se encuentran situados en la parte media de la espalda, detrás del peritoneo, y por lo tanto es que se le denomina órganos retroperitoneales. Se encuentran en la parte posterior del abdomen entre los niveles de las vértebras T12 y L13. El riñón derecho se encuentra más abajo que el izquierdo, ya que este tiene que darle lugar al hígado, cuya principal función es filtrar y mantener la sangre libre de productos de desechos. Prosigo con decir las partes del riñón y su función. Como todos sabemos, el ser humano posee un par de riñones o poseemos un par de riñones que forman parte del sistema urinario. Y debido a que estos son dos en vez de uno, un ser humano puede sobrevivir con un solo riñón. Las partes que conforman el riñón son la cápsula, la corteza, la médula, la arteria renal, el seno renal, los vasos, el cáliz, el tejido adiposo en seno renal y el uréter. Como les venía diciendo, los riñones tienen un tamaño aproximadamente de un puño y pueden ser recordados por los frijoles porque son curvos con una coloración roja oscura. Sabemos que estos órganos tienen un papel en la eliminación de los desechos que se hallan en la sangre y también en el control del equilibrio de los fluidos corporales. Hola, mi nombre es Adriana Lucía Rosales Gutiérrez, soy estudiante de enfermería de la Universidad Simón Bolívar. En el día de hoy les estaré compartiendo una breve descripción sobre la corteza renal. La corteza renal es la zona del parénquima situada inmediatamente por debajo de la cápsula fibrosa. Esta tiene un aspecto liso, rojizo y un espesor aproximado de 1 centímetro. Se prolonga entre las pirámides formando las columnas de Bertin. En la corteza y las columnas se disponen los corpúsculos renales y los conductos contorneanos de las nefronas, además de los vasos sanguíneos más finos, y su principal función es la filtración, la reabsorción activa y la secreción. Mi nombre es Fernanda Sánchez Roa y como siguiente tema les voy a hablar acerca de los cálices. Los cálices son el conjunto de canales excretores que conducen la orina definitiva desde su salida de la parénquima renal hasta el exterior del riñón. Existen los cálices menores y los cálices mayores. Los cálices menores son una estructura visible macroscópicamente en forma de copa situada en el seno renal. Recorren la orina procedente de los conductos papilares que desembocan en la papila renal, o sea, en la vértice del agujero de la pirámide medular. En cada riñón hay tantos cálices menores como pirámides, es decir, entre 8 y 18 aproximadamente. Están los cálices mayores, que en número son de 2 a 3 por riñón, y conducen la orina desde los cálices menores hasta la pelvis renal. Bueno, continuamos. Mi nombre es Glady Ramírez y estaré hablando sobre las pirámides renales. Para eso estaremos hablando sobre la médula renal. Esta médula renal es más oscura y profunda que la corteza renal, y esta médula renal está compuesta entre 8 a 18 pirámides renales de forma cónica. La base es el extremo más ancho y cada pirámide se dirige hacia la corteza renal. La vértice es la proporción más angosta, llamada papila renal, y se orienta hacia el hilio renal y el seno renal.
Al igual, las pirámides renales está formada por tubos rectos y asas de Henle de la nefrona y por conductos colectores, además de vasos sanguíneos. Mi nombre es Yolaine Gómez y yo les voy a hablar de 3 capas de tejido que recubren al riñón. La primera es la cápsula renal, la segunda es una cápsula adiposa, la tercera fascia renal. La capa más profunda o cápsula renal es una lámina lisa y transparente de tejido conectivo denso y regular, que se continúa con la capa externa del uréter. La capa intermedia o cápsula adiposa es una masa de tejido adiposo que rodea la cápsula renal. La capa superficial o fascia renal es una capa delgada de tejido conectivo denso y regular. La fascia renal es profunda con respecto al peritoneo. Buenas, mi nombre es Maylen Arias y hoy les hablaré de las arterias y las venas del riñón. La vasculatura renal ofrece una variedad notable que se da entre el 25 y el 40% de los riñones. De ordinario, la vasculatura se compone de una arteria y de una vena pares que perfunden los riñones y provienen directamente de la aorta y de la vena cava, respectivamente. La arteria renal sale de la aorta debajo de la arteria mesentérica superior a la altura de la segunda vértebra lumbar. Luego se ramifica en 4 o 5 segmentos que corresponden cada uno de ellos a una arteria terminal. Las arterias renales se sitúan detrás y algo por encima de las venas renales. Al principio, la arteria se ramifica dorsalmente y se convierte en la arteria segmentaria posterior. Las ramas anteriores varían, pero comprenden las arterias segmentarias apical, superior, media e inferior. Estas arterias emiten varias ramas dentro de la corteza renal y crean un mecanismo complejo de filtración en el plano capilar. Las ramas capilares venosas se unen de una manera similar al sistema parenquitamoso arterial. Las venas segmentarias renales no son estructuras vasculares terminales, sino que cuentan con muchas colaterales. La vena renal derecha es una vena corta y tiene una longitud de 2 a 4 centímetros de forma habitual y entra en la cara posterolateral de la vena cava inferior. Mientras que la vena renal izquierda es más larga, de 6 centímetros a 10 centímetros y viaja por delante de la aorta y por debajo de la arteria mesentérica superior para desembocar en la porción lateral izquierda de la vena cava. La vena renal izquierda es el punto de desembocadura común de la vena suprarrenal izquierda, la vena gonadal y la vena lumbar. La ectopia renal se acompaña de una vasculatura renal extraordinariamente variada e impredecible. Hablemos un poco del hilio renal, que se denomina hilio renal a una abertura situada en el centro del borde interno del riñón por la que entra en este órgano la arteria renal y sale el uréter, la vena renal y los vasos linfáticos. Traspasando el hilio se llega en el interior del riñón a una cavidad denominada seno renal, en la que existe entre 8 y 12 salientes llamados papilas renales. Las papilas renales están perforadas por pequeños orificios, por lo que se convierte la orina al seno renal. A partir del seno renal se origina el uréter que abandona el riñón a través del hilio. Continuando con la pelvis renal, que es el área del centro del riñón, allí se acumula la orina y se encausa hacia el uréter, que es el tubo que conecta el riñón con la vejiga. Está formada por la confluencia de los cálices mayores. Es aplanado y tiene forma triangular. Su base, en continuidad con los cálices mayores, se continúa con el uréter y está en íntimo contacto con el pedúnculo renal. Uretra. Es el tubo que lleva la orina desde la vejiga hacia afuera del cuerpo. El orificio uretral y el inicio de la uretra están rodeados por 2 esfínteres. Uno que controla el control voluntario formado por el músculo pubovestial y otro que es el control voluntario formado por las fibras del músculo transverso profundo del perineo.
que forman parte del diafragma urogenital. En las mujeres este conducto puede medir de 3 a 4 centímetros y en los hombres de 20 a 25 centímetros, repartidos en diferentes espacios.